Vamos a comenzar con la clase de hoy, primero revisando, como siempre, un poquito lo de la última clase. Y en la última clase, pues estuvimos revisando el día de ayer lo referente a ciertas definiciones de cultura, lo que era el etnocentrismo, que es juzgar a una cultura bajo los parámetros que nosotros vivimos. El relativismo se refiere, en cambio, a no juzgar a la otra cultura, sino que entender que no hay una verdad ni validez universal, porque nadie nos puede decir a ciencia cierta que lo que nosotros creemos y que hacemos es lo verdadero, lo bueno y lo que todo el mundo debería optar por hacer. Así que simplemente en nuestra idea de lo que siempre hemos vivido, en nuestro grupo social, lo replicamos, pero no hay una validez universal. No hay nadie que nos valide que lo estamos haciendo de forma correcta. Bien, mencionamos esto del relativismo, que podían ser en tres niveles: el relativismo cognitivo, el relativismo moral, tiene que ver mucho con las decisiones que una sociedad nos dicta por ser bueno o que no es bueno, y el relativismo en ciencias, que tiene que ver con la experimentación en búsqueda de elaborar modelos descriptivos de un grupo de personas. Se refirió también a lo que era el interpretativismo, en donde ya no solamente comprendemos que la otra persona puede tener comportamientos diferentes por su cultura, sino que tratamos de buscarle el significado, el por qué ese asiático utiliza palillos para comer sus alimentos en vez de una cuchara y un tenedor. Le vamos a encontrar dentro de sus exposiciones de la cuarta unidad que para ellos los cubiertos pues son de mal augurio. O sea, por ahí está ligado el que no utilicen cubiertos como tal para su alimentación. Y eso está dentro del interpretativismo, brindar el significado a. Y nos quedamos aquí en costumbres. Esta fue la última diapositiva que les mostré el día de ayer, donde les decía que costumbre es algo que nosotros hacemos a diario y que se nos convierte en un hábito. Es repetido, a veces no a diario, sino semanalmente, y se nos vuelve, por lo tanto, una manera habitual de orar. No solamente la costumbre puede estar ligado al hombre, la costumbre también está ligado a los animales. Por eso decimos, el perrito está acostumbrado a dormir en ese espacio. Todos los días usted lo hace dormir ahí y se acostumbra, ¿no? Entonces, esas cosas que a veces hacemos así, de manera inconsciente, y que lo hemos adquirido por repetición, es una costumbre. El hecho de que la abuelita se levante todos los días a las 5 de la mañana ya es una costumbre de ella. Si sea domingo, se levanta a las 5 de la mañana. O el hecho que usted está comiendo encebollado todos los domingos, ya eso se vuelve una costumbre en su familia. Es algo que se repite y que se ha establecido como habitual. Y hay que diferenciarla de una tradición, porque parecen lo mismo, pero se van a diferenciar que en cambio en la tradición interviene el hecho de alguna manera ser enseñado. Algo se vuelve una tradición cuando usted lo recibió a través de una enseñanza. Es decir, podría ser una tradición el cocinar el seco de gallina con cerveza. Sea, usted aprendió, le enseñaron de que tenía que ponerle cerveza al seco de gallina, y eso se ha mantenido entre generaciones. Enseñó a la abuelita, la mamá a usted, y usted le va a enseñar tal vez después a sus futuras generaciones. Entonces, en la tradición existe esa transmisión, pero mediante la comunicación explícita. En la tradición existe ya una enseñanza donde usted es un poco consciente, a diferencia de la costumbre. Esta enseñanza no solamente puede ser de situaciones como cocinar, sino también puede estar ligado a lo que es la literatura popular,
Puede ser la tradición de contarle una, eh, una leyenda o un cuento antes de dormir a los niños, o de cantarle algo antes de dormir. Puede ser incluso de doctrinas, hablamos de ahí la religión involucrada, puede estar involucrado con ritos, la tradición de hacer el pase del niño en las provincias de Azuay y Cañar, o la tradición de la Navidad Montuvia haciendo el chihualo en lo que es Manabí, en Chone, la costumbre, o sea, una costumbre también puede ser transmitida en cambio, y esto es de generación en generación. Entonces, una costumbre se puede volver tradición, sí, cuando existe la conciencia y se la transmite, ¿no? Hagamos esto. A ver, hijita, aprende a cocinar de esta forma. A ver, hijita, ponle el achote a tal cosa. Entonces, usted se acostumbra a poner el achote, pero ha sido una tradición de que le ponen el achote al arroz cuando el acompañante es un seco. Tenemos el arroz amarillo con el seco, por ejemplo, ¿no? Vamos conociendo otros términos y vamos ahora al término que está involucrado en el nombre de nuestra asignatura, que es folclore. Folclore lo van a ver escrito de tres formas. Aquí hay dos formas, folclore, con C y con E al final. Acá está sin la E y por acá está con la K. En otra diapositiva lo vamos a ver también en grande con la K. Pero vamos hablando de dónde viene ese folclore. Bueno, existen dos cosas, la procedencia, que dicen los investigadores que viene de ahí, y la etimología, que ya formalmente aparece. Se dice que la procedencia es de una raíz alemana, en donde Volk es pueblo. Ustedes miran mi historia, dice Volk. Lo que pasa es que en el alemán, la V se pronuncia como F. Los carros, Volkswagen, que les sabemos decir nosotros, se pronuncian Volkswagen y es el auto del pueblo, el carro del pueblo. Entonces, Volk es pueblo y Leis es huella. Se dice que viene de por ahí, del pueblo, de la huella que deja el pueblo, la huella del pueblo. Sin embargo, quien lo creó en sí, quien lo utilizó por primera vez, fue un inglés británico, John Toms, que en una investigación, en un escrito, en una revista científica, en un artículo, utilizó este término para reemplazar lo que era Popular Antiquities. Él dice en su resumen inicial: la presente investigación involucra todos los hechos, costumbres, tradiciones de las poblaciones, y para resumir todos estos componentes voy a denominarlo folk en el siguiente texto, ¿no? Y ustedes lo ven que en todo el texto va a aparecer ese folk así puesto, y es la primera vez que se utiliza el folclore así como lo vemos acá. Sí, posterior a eso, pues muchas publicaciones se remiten a lo que John Toms había realizado. Así que etimológicamente viene del inglés folklore, y folk, que significa pueblo, y lore, que es una tradición o conocimiento. Por lo tanto, estaríamos diciendo que el folclore es la tradición o conocimiento de un pueblo. ¿Sí? Ok, continuando con la revisión de lo que es folclore, voy a presentarle un par de definiciones. Aquí tenemos la de Augusto Cortázar en 1942, que nos dice que folclore es la ciencia que recoge y estudia manifestaciones colectivas con valor funcional. Con valor funcional es lo que a veces sabemos mencionar como valor agregado, ese plus, eso que le da mucha más importancia a las cosas. Y dice que este valor funcional tiene que ser de la vida del pueblo
que las practica en forma empírica, tradicional, o sea que a través de las generaciones. Cuando hablamos de empírico, nos referimos que no ha habido una enseñanza académica, sino que la enseñanza ha sido de una forma informal, es una práctica informal. Así que no existió esa visita a la academia para aprender a realizar ese arte, sino que el papá fue que le enseñó, el abuelito fue que le enseñó, en sí cualquier persona del entorno que se desarrollaba esta persona fue que le enseñó. ¿Sí? Lo de ciencia, sin embargo, en la actualidad se ha descubierto por los nuevos investigadores que en sí no se conoce el folclore como una ciencia, ¿no? Porque para que sea ciencia debe estar expuesta a experimentos y pues esto no se puede realizar con las actividades folclóricas. Bien, aquí también exponemos lo de María Luisa de la Torre en 1933, que nos dice que el folclore, aquí nos da como una clasificación, que no más abarca, nos dice que abarca la literatura, que abarca el arte, que abarca la música, el lenguaje, la decoración, el paisaje, las curiosidades típicas y la expresión colectiva. Y aquí nos va describiendo un poquito, ya más allá de lo que nos decía simplemente que el folclore era lo del pueblo, pero dice, a ver, ¿qué es nomás eso del pueblo? Ah, los cuentos, las leyendas, eso está dentro de la literatura, lo artístico, las danzas, la música. El lenguaje también es parte del folclore, del dialecto, no solamente las lenguas ancestrales, sino palabras que a veces utilizamos de forma coloquial. La decoración y la decoración está involucrada básicamente en las artesanías, lo que vamos a ver más adelante, el folclore ergológico, ¿no? Todo eso pues está relacionado. Bien, ya conociendo lo que es folclore, ya nos queda muy en claro que folclore tiene que ver con tradiciones, costumbres de un pueblo. También presento lo que es fake lore. No es un error tipográfico, está correctamente escrito. Fake, de que no es algo real, ¿no? Fake lore es mencionado por el folclorista estadounidense Richard Dawson, quien expuso que existen creaciones que a veces se presentan como si fueran tradicionales, pero son productos falsos o inventados. Por eso el nombre de fake lore, ¿no? De falso. Y él nos dice que el turismo a veces es que incita al fake lore. Por eso es pertinente presentar esta definición, porque nosotros que trabajamos en el turismo, ustedes futuros profesionales que van a armar paquetes turísticos, no deben caer en armar estos productos falsos solamente por llamar la atención. Nos dice Richard Dawson que si Taylor vende mejor que el folclore, entonces es el que será producido en masa para turistas y exportado al mercado. Y entonces esto es resultado de lo que vemos tantos brillos, por ejemplo, en una vestimenta típica, cuando si nos remontamos a lo tradicional de los comienzos de 1900 o 1800, pues de verdad las personas que vivían ahí no vestían así, entonces solamente ha sido para llamar la atención que se ha comenzado a tergiversar eso tradicional, ¿no? Entonces Taylor es vender algo como si fuera real cuando no lo es, cuando es inventado. Tenemos también el ejemplo aquí de Taylor en lo que es la fiesta de la Mama Negra. La fiesta de la Mama Negra tradicionalmente coincide con la fiesta de la Virgen de la Merced en el mes de septiembre. Pero como iban tan bien las ventas en Cotopaxi para esas fechas, se las replica en el mes de noviembre.
para las fechas de la independencia. Se creó ese producto falso para otra fecha, cuando en sí se debería celebrar una sola. Bien, luego de haberles explicado qué era folclore y qué es folklore, vamos a continuar con lo que es la clasificación del folclore. Para la clasificación del folclore, les traigo 3 exponentes. El primero que les voy a presentar es el más extenso, sí, pero es el más descriptivo y el que vamos a utilizar en la unidad 3 para poder reconocer la clasificación del folclore en el Ecuador, con ejemplos ya prácticos del Ecuador. Entonces, aquí les tengo esta esfera en donde les digo que la primera clasificación es el calendario folclórico. Ah, por cierto, el orden de los factores no altera el producto. Yo le digo la primera, pero puede ser la 7, puede ser la 5. O sea, lo importante es que consideremos los 7 elementos. No hay problema el orden, no tiene nada que ver. El calendario folclórico. El calendario folclórico tiene que ver con fechas, ¿sí? Como el calendario que usted tiene pegado en la pared. Así que son las fechas, pero estas fechas están relacionadas a eventos que pueden ser un evento cívico, puede ser un evento ancestral, puede ser un evento religioso también. Ya vamos a ver un poquito ese desglose, pero tengamos en cuenta que entonces calendario sí tiene que ver con las fechas que se realizan algunas festividades. Por acá tenemos también el folclore narrativo. Como dice la palabra, incluye una narración, una descripción de algo, nos cuenta algo. Así que dentro de esa folclore narrativa vamos a encontrar lo que son las leyendas y los mitos. Pero ya vamos a ver su subdivisión. Tenemos también al folclore lingüístico. En el folclore lingüístico, pues en este caso, tenemos lo que refiere a el uso del idioma, pero no solamente el idioma verbal, sino también puede ser las expresiones no verbales. Por otro lado, tenemos uno de los más extensos y más misteriosos, que es el folclore mágico, y se le da este nombre, no porque va a sacar un conejo de un sombrero, no, sino porque no tiene una explicación lógica del por qué sucede. Dentro de este folclore mágico tenemos a la medicina folclórica, por ejemplo, medicina tradicional. Otra clasificación es el folclore social. Dentro del folclore social está la música y la danza como grandes exponentes, pero también están otras que ya vamos a revisar. El folclore ecológico, chicos, tiene que ver con todos los productos. El folclore ecológico son todos los productos realizados por las manos del hombre. Ahí van a estar como uno de los exponentes las artesanías. Y el que no hay que confundir, que también es parte de la clasificación, es el poético. Y a veces entre el poético, el narrativo y el lingüístico, como tiene que ver con las palabras, nos confundimos. Pero no hay que hacerlo, ¿no? El poético está más orientado a los versos, poemas. Ahí también tenemos las canciones, las que a ustedes les toca aprenderse, ¿no? Y además tenemos también los amortinos dentro del folclore poético. Si ponemos un ejemplo de Ecuador. Así que aquí vamos con las subdivisiones. En el calendario folclórico podemos encontrar esas fechas festivas que en algunos casos pueden ser religiosas. La Navidad es un ejemplo de ella. Lo que es el Viernes Santo, tenemos otro ejemplo. Tenemos también el periodo que pasamos en noviembre, de los fieles difuntos, que es otro ejemplo de fechas festivas religiosas. Pero también tenemos fechas cívicas dentro de nuestro calendario folclórico. Si hablamos de Guayaquil, podemos nombrar el 25 de julio, podemos nombrar el 9 de octubre también.
Pero cada población tiene también su fecha de creación, su fecha de independencia. Por ahí las fiestas de Yaguachi creo que son en agosto, por ejemplo. Las de Riobamba creo que son en abril. Son fechas cívicas, en este caso. Y existen también las fechas festivas ancestrales. Dejan de haber escuchado el Inti Raymi, ¿no? El Paco Raymi, el Quilla Raymi, todos estos que están relacionados a los solsticios, equinoccios, pues son fechas ancestrales que son parte del calendario folclórico. Por otro lado, tenemos el folclore poético, y los poemas, o los versos, pueden estar expuestos en cancioneros, es decir, cuando ese poema fue llevado al ámbito musical y lo hemos escuchado por algún exponente, o nosotros también los cantamos. Un romancero, tenemos en cambio de esos versos que no han llegado al campo musical, así que pueden ser poemas, es decir, los romances eran odas o recitaciones en pro de los reyes, los mandatarios, los gobernantes. Los gobernantes contrataban a personas para que le realicen escritos y que les reciten de todas las cosas buenas que habían hecho. Eso se llamaban los romances. De ahí viene la palabra romance. Y se los generaba en rima para que sea como bastante bonito al oído. Dentro del romancero, sin embargo, nosotros también tenemos lo que son los amorcinos. Y por otro lado, el refrán. ¿Refrán? ¿Quién no conoce un refrán? Todos hemos escuchado a un tío, a la abuelita, al abuelito, a la mamá, que ha dicho algún refrán alguna vez en su vida, ¿no? Que le diga un caballo regalado, no se le mira el diente o no se le mira la cola, ¿no? Cuando le dan un regalo, o a que le mencionan a que madruga, Dios le ayuda, ¿no? Son ejemplos de refranes. Está dentro del folclore poético, porque también suelen llevar rima en su forma como tal de expresión. Estamos preguntando por aquí, ¿quién me puede decir un par de refranes? ¿Quién se anima? Nadie se anima, entonces a nombrarlo. Le pregunto el nombre. Le pregunto a Solange Escobar. Solange Escobar. Solange Escobar, las dos. Buenas tardes, mi. Buenas tardes, Fred. Un refrán que te acuerdas de su abuelita, su mamá, su tío, alguien de tu familia. Típico, mis. Dime con quién andas y te diré con quién eres. Perfecto, gracias, Solange. Vamos a preguntar de otro refrán. A ver aquí. Yulei Rivera. De tal palo, tal astilla. Perfecto, Yulei. Así es. Y bueno, más refranes vamos a ver ya con la unidad 3, cuando ahí sí cada uno tenga que presentar un refrán y explicar el refrán, ¿no? Porque el hecho de presentarlo es que usted tenga material para cuando tenga el contacto con el turista y pueda tener algunas cosas que le ayuden en una animación. Entonces le pueda contar al turista, esto de aquí eh, cabe con el refrán que aquí en el Ecuador utilizamos, que a veces el turista le dice, ay, en mi tierra o en mi país existe uno parecido y las variantes no suelen ser iguales. Y generan incluso conversaciones interesantes de eso. Ahí en la última parte del poético están las adivinanzas, así que también el adivinancero está dentro de lo poético también. El siguiente exponente es el narrativo. En el narrativo tenemos, como decíamos, la descripción, el mito, por lo tanto, la leyenda, bien,
el cuento y el caso también está dentro del narrativo. ¿Qué es el caso? Es algo que nos han relatado, pero que existe evidencia. Por ejemplo, un caso es el del puentero del Muisne. No existe evidencia de que esta persona vendió hasta la Torre Morisca. En reportajes, incluso cuando ya él se arrepiente, pues él cuenta verdaderamente cómo se actuaba esa posibilidad de venta de cosas engañando a la gente. Y en narrativo también está el chiste. Así que este chiste de Pepito, de Pastuso, que nos cuenta el tío, el abuelito, pues está dentro del folclore narrativo también. La clasificación de lingüísticos tenemos al lenguaje oral, tenemos al lenguaje mímico y tenemos a los pregones. El lenguaje oral es de las palabras que a veces utilizamos coloquialmente, que nosotros nos entendemos, pero viene ese alemán que aprendió español y no entiende. Es chévere, no se queda con cara de eso no aprendí en mi curso de idiomas, porque es una palabra coloquial. Está dentro del lenguaje oral. El lenguaje mímico habla de las manifestaciones que hacemos con los gestos, ¿no? En algunos lugares, gestos que para nosotros son normales pueden ser incluso ofensivos. No sé si ustedes les mencioné ya que en Italia, por ejemplo, pedir 3 cervezas o 3 lo que sea, 3 vasos de cola. Uno les puede decir de esta manera 3, porque esto es un símbolo obsceno. No quiere decirle deme 3 vasos de cola, o así, de esta manera, ¿no? Y los pregones es lo que se está perdiendo, pero que la pandemia se revivió. Los voceadores, vendedores ambulantes, que venden el gas, casa, que venden el gas, cuando vendían frutas, verduras, entre otras cosas. Pregones refiere a los voceadores o vendedores ambulantes. Y en cada territorio, pues existe algo característico de esos voceadores. En algunos territorios, incluso para vender algo, se dice una especie de recitación. Por otro lado, lo mágico, que les decía que era muy interesante, porque no tiene una lógica de por qué sucede. Y su subdivisión está la magia, pero dentro de esta magia vamos a encontrar cosas que habitualmente las conocemos como brujería, animismo, que son, por un lado, cosas que les damos importancia a elementos o tradiciones que están ligados al oscuro, a la penumbra. Por ejemplo, tradiciones del duelo, que la persona debe vestir de negro por tantos meses, la viuda, del velorio, de cruces, otras cosas. Por otro lado, también está la religión dentro del mágico. Cada pueblo tiene acentuada una religión y hace cosas que están ligadas a esa religión. Por otro lado está el totemismo, que lo vamos a conocer cuando realicemos el viaje de primer semestre, su salida experimental, los últimos días de febrero. Vamos a ir a San Viritute, y bueno, vamos a ir a Sacachún y vamos a conocer a San Viritute, que es un tótem, ¿no? Más adelante les voy a explicar también qué es eso del tótem. Y también tenemos lo que es fetichismo, que es afianzarse a elementos, el tener el talismán de la suerte, la piedrita de las buenas vibras, o hay también unas hojitas que saben poner las billeteras para que le dé dinero, cosas como eso, ¿no? Le da a usted valor significativo a algo y cree en eso. El tabuismo refiere a que toda cultura tiene algo que no es permitido exponerlo, algo oculto, y que no se lo puede nombrar, o que no se lo puede poner en una conversación expuesta, o que hay un límite generacional, por ejemplo, que al niño no le puedan hablar de eso, o el niño no puede escuchar eso. Es parte de los tabúes. Y también tenemos la medicina folclórica,
y aquí esta parte de ustedes salen más médicos que yo, que me dicen todos los componentes curativos que tienen las plantas, que a veces ni siquiera he escuchado. Que también tenemos dentro de la medicina folclórica lo que son los rituales de los chamanes, ¿sí? Eso está dentro del folclore mágico, entonces. Y creencias. La diferencia entre medicina folclórica y creencias es que la medicina folclórica busca curar de alguna manera al individuo, curarlo físicamente, anímicamente, y en las creencias son cosas que no van a curar a la persona. Por ejemplo, una creencia es colocar una sábila detrás de la puerta para que retenga las malas energías. Esa es una creencia. No está curando a nadie, está haciendo una función. Otra creencia es la que me escribían ayer, que era de colocar la escoba detrás de la puerta para que se vaya la visita. O sea, es una creencia, no cura a nadie, es solamente una cosa que se realiza y que supuestamente tiene una reacción. Bien, por acá tenemos el folclore social. En este caso, están por un lado las fiestas. Nosotros tenemos en el calendario folclórico las fechas importantes y cómo se celebran esas fechas se integran dentro del folclore social. Es decir, tenemos en calendario folclórico el Inti Raymi que se lo celebra en Cañares, se lo celebra en Guadalajara, se lo celebra en Imbabura, etc. Ya, hasta ahí queda en calendario folclórico. ¿Cómo se desarrolla esa fiesta? Ya se integra dentro de lo social. Pues bueno, para el Inti Raymi se realiza un ritual, procesiones, baile, etc. Todo el desarrollo, todo lo que involucra poner en efecto esa festividad ya está dentro del folclore social. También tenemos el teatro, puede ser teatro tradicional, puede ser teatro folclórico, montuyo, ancestral, etc. Contemporáneo también. Y tenemos la música y la danza. Tenemos también los juegos, que son los juegos tradicionales. Tenemos las máscaras, enmascarados y los disfrazados. Que yo les mostré ayer una máscara de un diablo goma. Tenemos también aspectos familiares que se han aprendido en la sociedad. Por ejemplo, cenar todos juntos en Navidad. Eso es parte del folclore social ecuatoriano. No siempre sucede, no en todos lados sucede de esa manera. Y también está el trabajo, pero este trabajo tiene relación a trabajos artesanales. Recordemos que el folclore tiene que ver con enseñanzas, de tradiciones, de generación en generación, y que uno no va a la academia. Así que no va a decir, ay, mije, es que entonces en mi familia, como todos son doctores, eso es folclore social de trabajo, porque tienen la misma profesión. No, hablamos más bien de un trabajo de que esa comunidad es pescadora, ¿no? Y entonces tradicionalmente los padres han enseñado a sus hijos a pescar y siguen pescando, siguen recolectando moluscos, hacen agricultura, etc. A ese tipo de trabajo nos referimos. Dentro del folclore ecológico, chicos, como les decía que eran productos realizados con las manos, habitualmente vamos a tener por un lado de subsistencia o biológico. En este caso, la construcción de una casa es un ejemplo. La gastronomía, la comida está dentro del folclore ecológico. El transporte, la carreta con el burrito. Y en la actualidad la tricimoto. Y las vestimentas también está dentro del folclore ecológico, todos los tejidos, todo eso. También está dentro del folclore ecológico lo decorativo utilitario, es decir, eso que puede servir solamente para adorno en la esquina de su casa, como esa vasija que le sirve para cocinar la cazuela de pescado, ¿no? Y que usted la va a poner sobre el carbón a cocinar. Así que es decorativa o puede ser utilitaria. Lo lúdico, donde ingresa la pirotecnia, lo ritual, pero que está producido por el hombre. Por ejemplo, dentro del ritual ahí están las mesas de los muertos que realizan en Santa Elena.
Y el arte popular, que es todo lo que no está contenido en lo antes mencionado. Entre ellos están las artesanías, de esos souvenirs que les regalan cuando se van de viaje, se los tiene que traer tal vez a su familia, el llaverito, los aretes, el collar, etcétera, ¿ya? Así que chicos, ahí terminamos de presentar los 7 exponentes del folclore según Carvalho Leto. Y les dije que tenía 2 clasificaciones más. Estas 2 son chiquititas. La una es mostrada por Antonio Gramsci, que dice que el folclore se divide solamente en 2, en folclore sustrato y en folclore de innovación. El sustrato, que es algo que sobrevive todavía del pasado, y el folclore de innovación, que en cambio, en referencia a lo actual, ya tiene un carácter innovador. Entonces, eso vital, pues va a aumentársele algo. Sin embargo, Luis Díaz Viana también nos presenta la clasificación basada en la anterior, y nos dice el folclore puede ser sustrato, puede ser folclore de innovación, pero también puede ser folclore remedo. Les voy a poner el ejemplo. Folclore sustrato es esa música típica que ustedes escuchan donde la abuelita, donde está cantando Julio Jaramillo, ¿no? La música tradicional grabada en 1950, todavía un poco más y pone el disco. Ya, ese es folclore sustrato. El folclore de innovación puede ser, en cambio, eh, donde Juan Fernando Velasco, pues esa misma música, El alma en los labios, ya la canta bajo su versión y le pone un toque un poco modernista, ya pone un toque de balada a la música. Y ese es un folclore de innovación. Se conserva la letra, pero la música le puso algo de innovación. Bien, en cambio el folclore remedo es cuando ya es una imitación con carácter comercial. Aquí les voy a dar el ejemplo. Sí, en el folclore sustrato es un grupo de otavaleños que están bailando su danza. El folclore de innovación es el grupo de jóvenes otavaleños que en su conjunto musical integraron la batería. La batería pues no es nacional, pues no es, básicamente norteamericano. Si ya le integran la batería a esa música de los otavaleños, pues ya está folclore de innovación. Pero sigue siendo de los otavaleños, sigue siendo folclore todavía de ellos. Pero sí, en este caso, yo que tengo un grupo de danza, o mi grupo de danza, hago una danza, estoy imitando a los otavaleños, yo estoy haciendo lo que es folclore remedo, estoy arremedando. Yo no soy otavaleña, mis bailarines tampoco son otavaleños, estamos imitando la tradición de ellos. Y solamente con carácter comercial, ¿no? Para exponerlo a un grupo de turistas, para exponerlo a un grupo de gestores culturales, etc. Ahí esa es la diferencia. Porque el sustrato es el neto, porque innovación, algo se le insertó actual. Y folclore remedio cuando otro grupo de personas toman referencia a hacer eso de los originales. ¿Sí? Y chicos, hasta ahí vamos a quedarnos en cuanto a la clasificación del folclore que hemos visto. Y entonces tenemos la actividad para realizar que va a hacer que usted se va a tener que grabar cantando. Recordemos que teníamos una actividad que tenía que aprenderse la canción la semana pasada y ustedes no la habíamos tomado. Entonces se va a grabar cantando, pero con los ojos vendados. Puede hacerlo como una sesión de Zoom, se graba, lo sube a YouTube, lo pone en oculto para que nadie lo vea y me envíe el enlace. Solamente yo lo voy a ver. O lo sube a su nube de OneDrive o a su nube de Gmail, como quiera. La cosa es que ahí me tiene que llegar el video de alguna forma en la asignación donde usted está cantando la música y que está con los ojos vendados. Si no encuentra cómo vendarse los ojos, por lo menos que está con los ojos totalmente tapados, para verificar que no está leyendo la consulta. Buenas tardes, me tengo una consulta. ¿Lo va a poner como una asignación para hacer el trabajo y poder hacerlo enviar? Así O... es, sí, va a aparecerles como una asignación, se les voy a activar, en donde ustedes van a poder subir el enlace.
¿La música qué tiene que ser? ¿Tradicional o cualquiera puede ser? A ver, es la música que les mandé a aprender la semana pasada, que es el Al menos Live. Yo no estaba pues, licenciado, por eso pregunto. No está, pero está en la plataforma. En la plataforma dice música de la canción de la primera semana, algo así. Esta semana es la segunda canción, que es El aguacate. Pero incluso hay una asignación, una lección con la misma. Pero ya se las escondí a ustedes, creo. Voy a verificar. Buenas tardes. Cuéntame. Hola, muy buenas tardes. Pasa que yo la semana pasada estuve en eso del cambio que iban a hacer de virtual a presencial. Ujú. Ya, pero al final, algunos no, bueno, al menos a mí no se me pudo hacer el cambio y tuve que regresar a virtual. Entonces quería saber si ha mandado algo esta semana para poder para poder poner al corriente. Ya les voy a mostrar la plataforma para observar qué tenemos. Darle esta opción. Ok, a ver, este es el curso 1-2. Tuvimos, bueno, la lección de los nuevos labios, también por acá. Entrega de un taller del 6 de diciembre, que era poner un ejemplo de tema, unidad de análisis, contextos, hipótesis. También teníamos un foro de qué es antropología de 2029. Un foro de definición de cultura en diciembre 5 y las características de la cultura viernes 9 de diciembre. Esas son las actividades que tenemos y deben ser activadas. Se ve aquí que es el trabajo autónomo 1, con fecha de diciembre 19, el próximo lunes, que deben realizar una investigación en YouTube, puede ser también simplemente en Google, sobre algún tipo de uso de la antropología social en el turismo. Un ejemplo real. Les ponía algunos ejemplos, que uno de ellos es un taller gastronómico para los turistas, un paquete donde se enseñe a realizar los tacos mexicanos a los turistas. Eso es un ejemplo de un paquete real que existe por agencias de viajes que nos promocionan en las redes. O sea, si ustedes tienen que buscar algún tipo de ejemplo en donde se relacione la antropología social en el turismo. Eso, déjenme cambiar la fecha. Mis buenas tardes. Díganme. Yo también tengo el mismo inconveniente de la compañera. Yo también intenté cambiarme, pero no aprobé para que también me active mis. Bueno, yo no soy la que activo normalmente a las personas. Me encantaría ayudarlos a ustedes y yo mismo hacerlo manualmente y rápido. No, pero para que me active las tareas. Yo también, licenciada. En las tareas no les he puesto a ustedes lo que es límite de tiempo de entrega. Les voy a salir como entrega atrasada, pero no les voy a bajar puntos porque sé que existe todos estos inconvenientes de los cambios, ¿no? Pero están abiertas para poder entregar. Entonces ustedes dan clic. Vamos a ver si es que estoy hablando correctamente. Les dan clic y déjenme ver.
A ver si me permite. La fecha de entrega les va a salir que era 6 de diciembre, pero yo no le he puesto fecha límite, así que todavía lo pueden entregar. Mira. Y en el caso Miss, también de aquí hay del una menos prueba de 15, diagnóstico. esa recién se las puso hoy día, eso es otra actividad que deben realizar. Bueno, aquí esto de los labios, en este caso, si la hicieron ayer, igual se las voy a poner, se las voy a extender por si acaso no pudieron realizarlo. La prueba diagnóstica se la subí, creo que recién hoy. Y eso también deben realizarlo, son 5 preguntas, no importa, ajá, se la subí hoy día. No importa que se equivoquen, esa nota no se va a sumar en el total. Solamente es para conocimiento general y presentar los informes de cómo ustedes estaban al momento de iniciar las clases. Sin conocimiento sobre este tema. ¿Y alguna otra consulta? Entonces, por favor, prueba diagnóstico, es lo uno que van a hacer, lo primero que van a hacer. Y la otra tarea que les queda por hacer es grabarse el videito cantando el Alma en los labios. ¿Sí? Consultas, preguntas. Ok, los dejo libres para que vean. La siguiente clase tiene 1 hora y media, no 1 hora nada más. En 10 minutos que se graban, pues ya cumplieron y pueden descansar para recibir la siguiente clase. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Chao, chao.